inicio con nuestras conferencias del día de hoy, la tercera conferencia a cargo del doctor Mauricio Carrillo Tripp, investigador del CINVESTAB Monterrey, cuyo título es Identificación biomolecular de compuestos con propiedades farmacológicas, desarrollo tecnológico de antivirales de nueva generación. Me voy a permitir, doctor, leer su reseña de su currículum. Bueno, el Gracias. doctor Mauricio Carrillo Tripp tiene una formación académica siguiente. Él estudió la carrera de física en la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó sus estudios de doctorado en biofísica molecular en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la UNAM. Después de 3 postdoctorados en biología computacional en Estados Unidos de Norteamérica, Scripps Research Institute, regresó a México para incorporarse al CINVESTAB, Unidad de Genómica Avanzada, en donde fundó el Laboratorio de la Diversidad Molecular. Desde entonces, su grupo de trabajo realiza investigación científica de frontera, consolidándose en las tareas de virología estructural y biofísica molecular, al utilizar un enfoque multidisciplinario complementario en sílico más in vitro. Actualmente es miembro del posgrado Ingeniería y Física Biomédica y del posgrado Educación en Biología para la Formación Ciudadana. Tiene más de 30 publicaciones científicas en revistas internacionales de alto impacto, JCR, con más de 1000 citas. Ha graduado a más de 30 estudiantes de licenciatura y posgrado. También ha recibido financiamiento de fondos nacionales e internacionales en numerosos proyectos de investigación. Participó activamente en la gestión y construcción del Centro Estatal de Supercómputo del Estado de Guanajuato y ha recibido varios premios en innovación y desarrollo biotecnológico y cuenta con una patente internacional y nacional por el desarrollo de antibióticos en vías de comercialización. Bienvenido nuevamente, doctor Mauricio Carrillo Tripp. Le cedo el micrófono. ¿Qué tal? Muchas gracias, Noemí, por la introducción y también quisiera agradecer al doctor Jorge Alberto García Fajardo, director de CIATEC Noreste, y a los pues, coordinadores y em, quienes organizaron, ¿no? este primer foro de divulgación de ciencia y tecnología. Y pues me siento muy halagado porque me hubieran considerado y me hubieran invitado, entonces pues con mucho gusto estoy aquí para platicarles un poquito de lo que hacemos, en particular este tema que tiene que ver con la identificación biomolecular de compuestos con propiedades farmacológicas, específicamente en el desarrollo biotecnológico de antivirales de nueva generación. Mi nombre es Mauricio Carrillo Tripp, soy profesor investigador, jefe de grupo de laboratorio de la diversidad biomolecular del CINVESTAB, Unidad Monterrey, en México. Para quienes no sean de aquí de Monterrey, que nos estén escuchando y que estén fuera, digamos, de la zona metropolitana, les presento aquí una foto del CINVESTAB, de las instalaciones del CINVESTAB Unidad Monterrey. Estamos dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, de hecho, pues compartiendo espacio con el CIATEC y otros centros de investigación y de educación superior. Estamos pues muy cerquita del aeropuerto, entonces aquí les pongo pues la foto de las instalaciones y en el mapa más o menos nuestra ubicación. Dentro de las instalaciones del CINVESTAB Unidad Monterrey, que compartimos con alrededor de otros 20, 30 grupos de investigación, nuestro laboratorio cuenta con un espacio que se le puede llamar in vitro, que es en donde pues realizamos pues experimentos eh, que tiene que ver ya con la manipulación de los sistemas que les voy a platicar en un momento. Y esto está integrado también a una parte, una aproximación que se puede denominar in silico, que tiene que ver con el uso de
pues, teorías y metodologías computacionales para estudiar estos sistemas a nivel molecular. Entonces, pues a lo largo de la charla les voy a ir mostrando ejemplos particulares de cómo es que integramos estas dos aproximaciones, ¿no? Bien, bueno, pues durante los últimos 10 años o un poquito más hemos trabajado diversidad de sistemas biológicos en términos de su estudio, su entendimiento, generación de conocimiento y en el desarrollo también tecnológico, en particular desde el punto de vista biológico, pues fármacos de interés biomédico. Aquí les pongo algunos ejemplos que tienen que ver con antivirales, con bioprospección, antibióticos, ya cuestiones más de desarrollo de fármacos en el tema de las enfermedades neurodegenerativas, tuberculosis y diabetes. El día de hoy les voy a platicar con un poco más de detalle los dos primeros. Y lo que tienen en común ambos es que están basados en algo que se conoce como interacciones proteína-proteína. Bueno, seguramente el término proteínas no les es ajeno. Quizá el concepto de interacciones proteína-proteína no estén tan familiarizados, pero pues básicamente muchas de las funciones que realiza la célula pues están guiadas y realizadas por proteínas. Muchas de ellas pueden realizar su función por sí solas, pero una vasta mayoría de ellas tienen que interactuar entre ellas para lograr esa función. Y esto ocurre pues para mecanismos moleculares de la célula adentro y afuera, pero también para otros organismos biológicos o entidades biológicas, como vamos a ver más adelante. Entonces esta cuestión de cómo interactúan las proteínas para cumplir cierta función es parte fundamental desde el aspecto biológico que conforma el estudio de lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el primer tema que les quiero platicar tiene que ver con antivirales. Lleva ahí un apellido que es de nueva generación y bueno, más en unos momentos les voy a explicar por qué ese nombre. Primero quiero platicarles de forma muy breve cuestiones sobre la biología del virus y su ciclo de replicación. Dado las condiciones de pandemia que hemos vivido por casi 2 años ya, pues quizá estos temas no sean tan ajenos, pero aún así pues quiero hacer una breve descripción de cómo es que ocurren las cosas, partiendo de 4 fases generales que son comunes, digamos, a todos los virus. La primera fase que está ahí en este diagrama marcada con el número 1 tiene que ver con el reconocimiento del virus a la célula que va a infectar. Y una vez que se logra este reconocimiento, pues tiene que, a través de un cierto proceso o mecanismo, tiene que ingresar esta partícula viral o virión al interior de la célula. Una vez que ya está dentro, entonces tiene que pues liberar el material genético y una vez que esto ocurre, entonces pasan o se inician las siguientes 2 fases que están ahí marcadas con el número 2 y el número 3, que tienen que ver con la replicación del genoma viral, o sea, hacer copias del genoma viral. Y por otro lado, el transcribir y expresar proteínas que vienen codificadas en ese material genético del virus. Y pues hacer la mayor cantidad de copias de esas proteínas posible. Finalmente, en la fase 4, que está ahí hacia la parte inferior, todos estos elementos estructurales que se están copiando, tanto el material genético como todas las proteínas que requiere el virus, pues tienen que interactuar, reconocerse y ensamblarse de alguna forma para generar partículas nuevas, ¿no? Que son copias idénticas, bueno, casi idénticas, que el virus original.
Y una vez que ya se forman todas estas copias, estas nuevas partículas o estos nuevos viriones, pues salen, ¿no? Igual a través de algún cierto proceso o mecanismo, salen de esa célula y pueden o ya son capaces de infectar a otras células. Y así es como se cierra el ciclo de replicación. Entonces, ha habido muchos esfuerzos y desarrollos en términos de fármacos que tratan de interrumpir este ciclo de replicación en algún punto. A la fecha, la gran mayoría de los fármacos que se han pues, desarrollado y que se emplean ya pues, en cuestiones ya la clínica, ¿no? Para tratamientos de infecciones virales, están dirigidos específicamente hacia los pasos 2 y 3, que son las cajitas que están ahí en rojo. Entonces, esos son los blancos moleculares actuales. Y esos blancos ya en términos de proteínas, pues son proteínas que tienen alguna función enzimática. Entonces son enzimas básicamente en donde estos fármacos inhiben esa función enzimática y en principio pues la intención es detener el ciclo de replicación en esos puntos específicos. Ahora, desventaja de estas aproximaciones es que los virus ya sabemos que tienen altas tasas de mutación y eso genera una rápida resistencia a estos fármacos. Entonces eso es un problema. Y eso ocurre tanto en virus como en bacterias, ¿no? Entonces también ya sabemos que hay ahora lo que se llaman las bacterias superresistentes, ¿no? Que es un resultado en muchos casos de un mal uso de antibióticos que generan pues cepas resistentes a ellos y pues ahorita ya es un problema muy serio a nivel mundial, ¿no? Esta cuestión de la resistencia. Entonces, en el caso particular de las bacterias, pues es resistencia a antibióticos. En el caso de los virus, cuando estos antivirales, sus blancos son enzimas, pues esta tasa de mutación hace que se genere esta resistencia y entonces los tratamientos ya no son tan efectivos. Y eso pues da lugar a la necesidad de buscar nuevos blancos, ¿no? Otras alternativas. Los cajitas que están ahí en verde, los pasos 1 y 4, pues son lugares en donde no se ha hecho mucha exploración en este sentido. En particular, nuestro grupo de investigación, pues ya desde hace varios años se interesó en empezar a explorar en particular el paso 4, que es en donde estos elementos estructurales se empiezan a interactuar y a ensamblar y a formar las nuevas partículas, que es el proceso que se conoce como autoensamblado. Hemos generado pues evidencia a lo largo de los años que sugiere que estos blancos, estos nuevos blancos, que tienen que ver con esa fase de autoensamblado, no deberían de generar resistencia, o al menos una baja resistencia. Y además que estos fármacos que usan estos elementos estructurales del virus como blancos podrían ser de amplio espectro. Eso quiere decir que un fármaco debería de funcionar relativamente igual para una serie grande de distintos virus. Entonces esas son las dos características muy importantes que tienen en principio, digamos, esta propuesta de utilizar los elementos estructurales del virus como nuevos blancos potenciales y básicamente de ahí es que sale el nombre de nueva generación. Entonces, a lo que me estoy refiriendo, pues son moléculas que tengan la propiedad de inhibir este proceso de autoensamblado y esos son a los que me voy a referir como antivirales de nueva generación. Por cierto, si hay alguna duda en cualquier momento, por favor interrúmpanme. Yo no puedo ver la audiencia o si hay manos levantadas, no sé si esta plataforma lo permita, pero no puedo ver yo eso, entonces por favor, con toda confianza,
En cualquier momento, si queda alguna duda, por favor, interrúmpanme. Bien, voy a cambiar de diapositiva ahora porque quiero mostrarles un poco de cuál ha sido nuestra aproximación, ¿no? Entonces, este consejo de Sun Tzu, que ya tiene más de 2500 años, que dice que conoce a tu enemigo y vencerás, es un poco la estrategia que hemos empleado. Les quiero platicar en ese sentido un poquito de cómo es nuestro enemigo, ¿sí? Entonces, los virus en general constan de dos elementos fundamentales. Uno que es el genoma viral, y ese genoma viral pues puede ser puede tener distinta naturaleza, puede ser ADN, puede ser RNA, puede ser de cadena sencilla, puede ser de cadena doble. Entonces la diversidad que conocemos que emplean los virus para propagar su material genético pues es muy grande. Ese material genético siempre va protegido adentro de un cascarón, ¿sí? Ese cascarón está compuesto por proteínas y se conoce como la cápside del virus. Aquí en esta ilustración les estoy mostrando un ejemplo, es una representación, una caricatura de cómo es que se ensamblan estas partículas. Entonces, en el interior de ese cascarón, que aquí se muestra de color verde, va el genoma viral, que puede ser de distintas naturalezas, como ya lo comenté. Y la característica principal de esa envoltura, ¿no? Bueno, o ese cascarón que eh, contiene al genoma viral, como ya les decía, es de naturaleza proteínica. Tiene esta característica bastante interesante, que es que ese cascarón se compone de una cantidad muy grande de proteínas, pero tiene la característica de que todas ellas en general son copias de la misma proteína. Esto es una solución bastante, se podría decir, inteligente del virus de forma evolutiva, porque eso quiere decir que en su genoma basta con tener un solo gen que va a codificar una proteína y que al hacer o al expresar ese gen y generar muchas copias de la misma proteína, todas ellas tienen la capacidad de reconocerse y de interactuar y de ensamblarse en este elemento estructural que es la cápside, y que además las formas geométricas que adopta esa cápside no son aleatorias. Sabemos ya que hay algunas este, geometrías o topologías que les voy a platicar en un minuto. Antes de llegar allá, quiero hacer énfasis en esta cuestión de que las cápsides entonces es un conjunto de copias, de muchas copias de una proteína que se autoensamblan. De hecho es un proceso espontáneo, se autoensamblan y que forman estas macroestructuras, ¿no? Entonces en el interior es que va el material genético. Hay algunos virus, aquí el que les estoy mostrando es un virus, es un ejemplo de un virus que tiene esta cápside que encapsula el genoma viral, que tiene esta función. La cápside tiene esta función, ¿no? Que ya les comenté, el proteger el genoma viral, el transportarlo de una célula a otra, y en muchos casos también la cápside es la que tiene la información sobre qué célula puede infectar. Entonces esa primera fase que les comenté del reconocimiento, pues también la cápside está involucrada en ese proceso. Hay algunos otros virus que además de esta cápside tienen encima una envoltura de lípidos, es una membrana fosfolipídica, y ese tipo de virus, por ejemplo, es el que pues, nos ha mantenido reclusos, ¿no? Este año y medio, ¿no? Que es el SARS-CoV-2. Entonces, básicamente en términos generales, pues de lo que conocemos, pues hay virus que tienen esa envoltura, hay virus que no la tienen y que únicamente tienen esta cápside, y todos comparten el hecho de que tienen material genético y están envueltos en este cascarón.
Aquí en esta ilustración del lado izquierdo, pues les estoy mostrando un corte transversal para mostrar el interior, pero del lado derecho, pues es como se vería, digamos, ya esta partícula, ¿no? Entonces recuerden que en el interior está el genoma viral, que está, pues, cubierto por este cascarón. Que aquí cada uno de esos trapezoides hacen referencia o representan una de las muchas copias de la proteína, ¿no? Entonces aquí como se muestra, hay muchos trapezoides que están organizados en patrones muy específicos y pues cada trapezoide correspondería a una proteína en ese cascarón, este cascarón proteínico. Ahora, sabemos también ya que esa, como les comentaba hace un minuto, la diversidad de tamaños y formas que puede tener ese cascarón, esa cápside, también es grande, ¿no? Entonces aquí les muestro una clasificación que tiene que ver justo con la topología que se encuentra, ¿no? Que tiene la cápside. Y en la parte superior izquierda les muestro 3 ejemplos de virus que tienen cápsides que se denominan icosaédricos, que son pues más parecidos a una bolita, a una esfera. En la parte inferior les muestro ejemplos del lado izquierdo, eh, una cápside que tiene forma helicoidal, que son básicamente varillas que pueden ser rígidas, pueden ser flexibles. Y hacia la parte derecha les muestro un par de ejemplos de virus que tienen cápsides complejas que pues es la combinación de alguno de los dos anteriores. Entonces es en términos generales como la diversidad de formas, ¿no? Tamaños que encontramos. Y bueno, entonces nos preguntamos cómo es que se forman, ¿no? Les decía en la primera diapositiva, pues lo que nos interesó, pues desde un inicio es esta pregunta. Digamos que esta pregunta es la que da origen a, pues, varias de las líneas de investigación que hemos desarrollado en los últimos 10 años. Entonces, hemos generado, pues, conocimiento respecto al proceso de la formación de la cápside, al proceso de autoensamblado. Y como vamos a ver más adelante, ese conocimiento pues, nos ha ayudado a, además de entender mejor cómo es que se forman las cápsides, pues a idear estrategias para evitar que se formen las cápsides. Entonces les voy a presentar aquí una de las hipótesis centrales sobre la cual hemos trabajado. Entonces, aquí les vuelvo a mostrar del lado derecho la imagen, esta caricatura de la cápside, en donde les estoy mostrando ya explícitamente que cada uno de esos trapezoides representa una copia de esa proteína de cápside, que de aquí en adelante voy a abreviar con estas letras, CP. Y voy a usar una analogía como la que les muestro hacia la derecha, ¿no? Estas piezas de rompecabezas armadas que todas tienen una forma específica y debido a esa forma que tienen, pues es posible pues ensamblarlas ya en un rompecabezas ya completo. Es lo que pasa, o bueno, nuestra hipótesis, o esta hipótesis, lo que dice es que estas proteínas de cápside funcionan un poco de forma similar, ¿no? Entonces, la forma que tienen estas proteínas es tal que permite esa complementariedad y que una vez que se reconocen y que interactúan, se pueden ensamblar a partir de regiones complementarias y algo que nosotros llamamos señales físicas, como se señala ahí con las flechas del lado derecho, que tiene que ver con motivos específicos muy locales pues en la periferia de las proteínas, que son justo las que permiten que se ensamblen o que de hecho dirigen el proceso de autoensamblaje y que finalmente permiten que estas proteínas se ensamblen y que esas macroestructuras que se forman sean bastante estables. Entonces, al igual que el rompecabezas, pues estas señales físicas son necesarias. Una de las primeras preguntas es, bueno, ¿realmente existen esas señales físicas en estas proteínas de cápside o no? Y si es así, pues ¿en dónde están y quiénes son? Entonces, más adelante les voy a platicar un poquito más de eso.
Ahora, la segunda parte de esta hipótesis tiene que ver con, bueno, suponiendo que esto es cierto, ¿no? Y que estas proteínas se comportan como piezas de rompecabezas, entonces, ¿cómo podemos evitar que se forme ese rompecabezas? Entonces, la segunda parte de la hipótesis tiene que ver con la existencia de moléculas que interactúen con estas proteínas de cápside, específicamente en la región en donde ellas interactúan, de tal forma que cuando se acoplen y estorben en el proceso de autoensamblaje. Entonces, en la parte inferior les estoy mostrando igual una caricatura utilizando la analogía del rompecabezas para mostrar esta idea, ¿no?, que les estoy describiendo ahorita. Entonces, esas piezas rosas y naranjas aquí en la analogía funcionan como inhibidores del rompecabezas, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, esas piezas tienen pues la forma correcta, necesaria, para interactuar de forma estable con las piezas del rompecabezas, y una vez que se unen a ellas, pues estorban para que ellas se ensamblen, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la idea que hemos seguido, y pues por un lado está el poder encontrar o saber si realmente las proteínas de cápside contienen estas señales físicas, y después de eso, pues tratar de encontrar moléculas que se acoplen a esas señales o que interrumpan en esas señales, que bloqueen esas señales para inhibir la formación de la cápside completa. Entonces aquí les estoy resumiendo muchos años de trabajo, ¿sí? Entonces lo que les voy a mostrar a continuación es parte de los resultados que hemos obtenido. Para eso hemos integrado una estrategia multidisciplinaria en la cual, como les comentaba al inicio, pues utilizamos estrategias, métodos in silico, o sea, teóricos computacionales, con técnicas de in vitro, de laboratorio, de la biología molecular, ingeniería genética, que tiene que ver también con el poder hacer transformación genética, y bueno, algunas otras técnicas biofísicas como la cromatografía, la caracterización termodinámica y, por ejemplo, microscopía electrónica. Por parte de las metodologías teórico-computacionales, pues digamos, muchas de las herramientas que usamos de forma cotidiana pues tiene que ver con el modelado molecular, la dinámica molecular, el acoplamiento molecular, cálculos de parámetros termodinámicos, uso de métodos numéricos como el elemento finito, herramientas bioinformáticas, porque pues como les voy a comentar a continuación tenemos disponible muchísima información estructural de los virus. Entonces hemos hecho y hacemos estudios denominados de Big Data, en donde hacemos esta minería, ¿no?, de información, y en muchos casos estas herramientas pues in silico no, pues o no existen o no tienen la funcionalidad que necesitamos, y entonces pues nosotros también hacemos mucho desarrollo pues tecnológico de herramientas de análisis y visualización a través de ingeniería de software. Entonces toda esta batería de técnicas y metodologías las hemos integrado, en general las usamos para los problemas que estudiamos, pero pues aquí lo que les voy a platicar es, o les voy a presentar un poquito, son ejemplos de cómo hemos utilizado estas herramientas en el caso del estudio de la virología estructural. Este es un ejemplo que les muestro aquí de un caso que les platicaba en cuestiones de este análisis de información, Big Data. Participamos en la realización, construcción de lo que ahora es la referencia a nivel mundial en la virología estructural, que es un repositorio, es un portal científico soportado por una base de datos que contiene la información a nivel molecular de la cápside de la gran mayoría de virus que se conocen a la fecha.
Es una plataforma pública, libre, gratuita, entonces cualquier persona que esté interesado en, pues analizar toda esta información, pues lo puede hacer. La página, bueno, la plataforma se llama ViperDB y bueno, ya hemos participado en esto desde el 2009 hasta la fecha y pues seguimos haciendo avances en términos del desarrollo tecnológico, de herramientas de análisis y de visualización, en particular para el estudio de la cápside viral. Aquí algo, un breve paréntesis, que algo que me parece pues peculiar, no muy interesante. Hacia la parte derecha abajo pueden ver el icono de Google Maps y bueno, si se preguntan por qué, pues les voy a explicar un poquito rápidamente de dónde viene eso. Eh, yo creo que todas ya saben muy bien cuál es la aplicación esta de Google Maps y quizá la usemos a diario, ¿no? Esta aplicación nos permite encontrar pues direcciones, ¿no? en el mundo e incluso instrucciones para llegar de un punto a otro de forma rápida, ¿no? O eficiente. Entonces, algunas de las preguntas que nos hicimos pues hace tiempo ya es cómo podemos nosotros estudiar la superficie de la cápside o las regiones de interés. Entonces, agarramos el código del Google Maps, lo modificamos y lo implementamos en esta plataforma de tal forma que podemos generar mapas pues similares a los del Google Maps, pero en lugar de poner direcciones, ¿no? Por ejemplo, en Monterrey, podemos poner la dirección de algún elemento, componente o residuo de la cápside y generamos mapas como los que vemos aquí a la derecha, ¿no? Y entonces eso nos da una visión pues muy eficiente, rápida de la ubicación de algún elemento particular, ¿no? Que nos interese estudiar o analizar. Entonces aquí es lo que vamos, es un ejemplo de una integración tecnológica, ¿no? En donde aprovechamos pues ya un código que se utiliza para otro propósito y nosotros lo modificamos y lo modulamos y lo estamos usando pues para estudiar virus. Doctor, disculpe, Sí, estamos viendo en la filmina, al menos compartida aquí con algunos compañeros, que dice hipótesis. No sé si ah, corresponda al avance de su mm, presentación. no, no se quedó atrás. Ah, ok. Exacto. Sí pensamos A eso ver, también. Le agradeceríamos si la sí, actualizaras. Parece que no fluyó. sí, parece que se quedó atorada. A ver, ahorita ya regresé a hipótesis Ajá. y voy a avanzar una diapositiva. A ver, dime si ya avanzó. Sí, perfecto. Ok, entonces esta es la donde les hablaba de la integración multidisciplinaria y de las distintas métodos y técnicas. Sí, gracias. ¿Sí? Ahora, la siguiente voy a avanzar otra vez. A ver, dime si cambió. Sí, correcto, está avanzando. Ok, entonces en esta les muestro esta última parte que les describí que tiene que ver con la plataforma el ViperDB, ¿correcto? Correcto, sí. Ok, y aquí en la parte inferior derecha es estos mapas que utilizan el código del Google Maps. Sí, 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 creo ya que ya ven está esa actualizada su diapositiva. presentación. Sí, gracias, doctor. Oh, ok, no, gracias a ti. Por favor, avísame si se queda atorada porque yo no me doy cuenta. Entonces, muchas Sí, gracias. gracias. Sí, bueno, entonces voy a avanzar, voy a cambiar la diapositiva y ahora les presento un ejemplo de un desarrollo teórico que hemos hecho en colaboración con colegas del CIMAT, del Centro de Investigaciones Matemáticas, en donde aquí la barrera a la cual nos enfrentamos era también tecnológica y tenía que ver con el hecho de que si nosotros, bueno, nosotros necesitábamos, queríamos estudiar la cápside completa y en su momento, pues las metodologías que existían y la tecnología, ¿no? Computacional que existía, de hecho todavía es un problema, pero
en su momento pues era aún mayor, que no se podía estudiar de forma teórica computacional la cápside completa. ¿Sí? Estamos hablando que son macroestructuras de cientos de miles de átomos. Entonces, eso es pues, una dificultad, ¿no? Digamos, tecnológica, porque las computadoras o se requerirían computadoras mucho más poderosas de las que tenemos, ¿no? Entonces, para encontrar una solución a ese problema, entonces empezamos a trabajar y desarrollamos modelos que representan a la cápside completa, pero que permiten hacer pues estudios, ¿no? De forma pues, computacional. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí es ese desarrollo en donde pues podemos generar estas representaciones simplificadas usando aproximaciones, pero de la cápside completa. Entonces, aquí les muestro en el centro otra vez esa caricatura de la cápside y hacia la derecha es una imagen donde les muestro pues estos modelos, estas representaciones de distintos virus que ya podemos nosotros utilizar, ¿no? Para hacer estos ya estudios ya más a detalle. Les voy a presentar a continuación, voy a cambiar de diapositiva nuevamente para mostrarles un ejemplo de en qué hemos usado esto, ¿no? O sea, porque recuerden esa premisa inicial, ¿no? O sea, queremos entender o conocer mejor al enemigo, ¿no? Entonces, eh, este paso nos permite el estudiar la cápside completa, ¿no? Y bueno, de las primeras preguntas que nos hicimos ya una vez que teníamos estas representaciones era, pues, cuáles son las características mecánicas de estas partículas, ¿no? Digamos, en lo general. ¿Qué le pasa, digamos, a la partícula viral o a la cápside en específico cuando sufre deformaciones o presiones o fuerzas externas? Entonces, aquí cambio de diapositiva y les muestro del lado izquierdo ejemplos de lo que hace la ingeniería actualmente, ¿no? Cuando los ingenieros, ingenieras diseñan objetos, por ejemplo, un avión o un puente, antes de construirlo, pues hacen muchos análisis de las propiedades mecánicas del objeto, ¿no? Y basado en el uso de los materiales. Y entonces utilizan metodologías para tratar de predecir en dónde se va a romper cierto objeto, ¿no? Y eso basado en la generación o el estudio de en dónde están las regiones del objeto en donde se acumula el estrés, ¿sí? Entonces, en estas representaciones que les muestro aquí a la izquierda, donde está el avión o el puente, las regiones rojas son en donde hay un mayor estrés mecánico. Entonces, pues dijimos, bueno, ¿por qué no utilizar esas mismas técnicas, esas mismas metodologías, pero ahora para estudiar la cápside de los virus y saber en dónde es que se forman estas regiones de máximo estrés? Que por analogía pues deberían de ser las regiones o los puntos débiles en donde pues la cápside se rompería, ¿no? Entonces a la derecha les muestro resultados, ¿no? Con 4 ejemplos de 4 virus diferentes. De hecho, uno de ellos es un patógeno humano, que es la hepatitis B, en donde hicimos estas simulaciones numéricas utilizando esas técnicas de la ingeniería para determinar en dónde están las regiones débiles de las cápsides, ¿no? Entonces aquí podemos ver, lo que les estoy mostrando aquí es un pedazo de la cápside, las simulaciones las usamos con la cápside completa, pero para fines de presentación y para poder apreciar mejor el interior de la cápside, pues hago cortes transversales y les muestro nada más un hemisferio, ¿no? de la cápside, en donde aquí pues se puede apreciar muy bien en donde esas zonas rojas, que es en donde se está generando la mayor concentración de estrés cuando las apachurramos, ¿sí? Entonces eso lo hacemos en la simulación. Y pues es una técnica muy poderosa porque nos da una resolución espacial muy grande. De hecho,
Estos mismos experimentos se hacen también con un equipo en el laboratorio que se llama microscopía de fuerza atómica y ahí igual agarran un virión, una cápside y la apachurran y pues miden algunos parámetros. Pero a diferencia de nosotros, pues allá no pueden ver con esta resolución a nivel atómico y tampoco pueden ver, por ejemplo, el interior de la cápside, ¿no? Entonces, estos modelos teórico-computacionales pues nos dan esa ventaja en donde la resolución espacial pues es muchísimo mayor, ¿sí? Entonces podemos ver cosas que de otra forma no se pueden apreciar. Y siguiendo con esta idea de cómo se forman los virus, cómo los podemos cómo podemos impedir que se formen, pues entonces también hemos hecho propuestas respecto a cómo identificar estas señales físicas, ¿no?, que les hablaba al inicio, y aplicamos estas teorías, ¿no?, ya de manera tanto teórica como experimental. Y lo que les voy a presentar aquí a continuación, aquí ya cambié de diapositiva, les estoy mostrando una en donde en la parte inferior izquierda regreso a esta cuestión de la analogía del rompecabezas, en donde a un lado lo que les estoy mostrando es una especie de plantilla, la cual podríamos utilizar para hacer copias de las piezas del rompecabezas, ¿no? Entonces, usando una plantilla, hacemos muchas copias de las piezas de rompecabezas. Esas piezas de rompecabezas son iguales, todas son iguales, tienen la misma forma, pero tienen estas señales físicas en su contorno que permite que se ensamblen, ¿sí? Entonces, esa es la analogía que estoy usando. Ahora, eso trasladado al laboratorio, que ya es la parte derecha, es básicamente lo que hacemos, ¿sí? Entonces, con metodologías de biología molecular, de ingeniería genética, es el patrón, la plantilla, sería el gen de la proteína de cápside, y ese gen, entonces lo usamos para enseñarle a bacterias, que en este caso usamos bacterias coli, les enseñamos a fabricar esas proteínas. Y una vez que ya tenemos una gran cantidad de copias de esa proteína, entonces la sacamos de las bacterias y entonces ya podemos estudiarlas. Y básicamente es el proceso que se describe en la imagen de la derecha. Ahora, ¿cómo qué cosas hacemos, ¿no? ¿Qué podemos medirle a esas macroestructuras, a esas cápsides, ¿no?, o a esas proteínas? Entonces vuelvo a cambiar de aquí de diapositiva y ahora les muestro un resultado de lo que les voy a describir en un momento. Entonces, del lado del lado izquierdo extremo les vuelvo a presentar esta caricatura de la cápside completa y abajo la analogía de las piezas de rompecabezas para, pues, reforzar esta idea de que las proteínas de cápside en principio tienen esas mismas propiedades, ¿no? Estas señales físicas en su superficie, su contorno, que permite que se ensamblen. Aquí entonces pues validamos esa predicción teórica de la existencia y localización de estas señales físicas, pero en la proteína de cápside, y lo llevamos al laboratorio, y el experimento que hicimos fue quitar esas señales físicas de la superficie de las proteínas de cápside. Ahí la hipótesis era que si quitamos esas señales físicas, pues entonces esas piezas de rompecabezas no se van a poder ensamblar y entonces, por ende, usando la analogía, la cápside no se iba a formar. Entonces, igual del lado izquierdo les muestro una foto de microscopía electrónica en donde esas manchas blancas son pues los virus, son las cápsides, usando la proteína silvestre, o sea, sin haberle hecho nada, y pues es lo que esperábamos, ¿no? O sea, esas proteínas se autoensamblan y forman estas macroestructuras esféricas, ¿no? Y esas son las manchas que se ven ahí se alcanzan a distinguir en la foto. Esas partículas tienen alrededor de 30 nanómetros de diámetro. Entonces, para que se den una idea del tamaño, ¿no?, de las macroestructuras con las que trabajamos. Entonces, son partículas de 30 nanómetros de diámetro.
y pues se alcanzan a distinguir ahí en la foto. Ahora, como les decía, en el laboratorio entonces lo que hicimos fue cortarles esas señales físicas a esas proteínas y pues de acuerdo a nuestra hipótesis, esas proteínas mutadas pues no iban a poder formar las cápsides si es que era cierto el hecho de que ellas eran pues necesarias, ¿no? Para la correcta formación. Y bueno, entonces lo que les muestro hacia la derecha, pues son resultados de esos experimentos en donde efectivamente estoy comparando distintas proteínas de cápside con distintas modificaciones genéticas. En la primera columna es la proteína de cápside silvestre, en donde la aparición de esa señal que está ahí marcada con la cajita, pues indica que sí que existe la cápside, ¿no? Si las comparamos con proteínas que están hacia la derecha de esa primera columna, hay algunas mutaciones que incluimos como controles en donde quitamos partes que no eran necesariamente esas señales importantes y aún así se sigue formando la cápside. Pero justo las mutaciones en donde cortamos la región, estas señales específicas, entonces ahí, pues de acuerdo a la hipótesis, esas proteínas no se pueden autoensamblar y no observamos cápsides. Y justo son los círculos ahí vacíos que señalan las flechas rojas. Y pues utilizando otra vez la analogía, pues lo que hicimos fue agarrar estas fichas o estas piezas de rompecabezas, cortarle justo en el lugar adecuado, que son estas regiones, estas señales físicas necesarias para que se puedan ensamblar. Entonces, con estos experimentos estamos mostrando esta hipótesis de estos residuos clave o estas señales físicas importantes para el ensamblado. Entonces, aquí estamos avanzando en nuestro entendimiento de este proceso de autoensamblado. Y ya tenemos la capacidad de identificar, bueno, ya mostramos la existencia de estas señales físicas y tenemos la capacidad de predecir e identificar en dónde están, ¿sí? En la proteína. Y digamos que son los dos resultados relevantes, ¿no? de esta parte de la presentación. Ahora, pasando a esa otra segunda idea de que si podemos encontrar moléculas que se unan a estas regiones de interacción donde se unen las proteínas, pues pudiéramos impedir la formación de la cápside también. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es la aplicación de esas ideas también ya en el laboratorio, en donde utilizamos una plataforma in vitro. No voy a entrar en muchos detalles, pero la idea fue probar una biblioteca de 6.4 millones de moléculas diferentes, todas, y la intención era pues saber si dentro de esas 6.4 millones de moléculas había alguna que tuviera la capacidad de interactuar favorablemente con las proteínas de cápside, pero en estas regiones importantes, ¿no? O sea, bloqueando estas señales físicas o interrumpiendo o estorbando, digamos, en la interacción y formación de estas interacciones proteína-proteína. Entonces, en la parte superior de la diapositiva les estoy mostrando un esquema muy resumido de los fundamentos de esta plataforma in vitro. Es una técnica que permite saber si un sistema está funcionando o no a partir de la muerte o sobrevivencia de bacterias. Entonces estas bacterias, como les comentaba previamente, también las podemos entrenar y modificar genéticamente de tal forma, en este caso, que si hay en esta biblioteca de 6.4 millones de moléculas diferentes, hay alguna que interactúe favorablemente con la proteína y evite que estas piezas del rompecabezas se ensamblen, entonces esas bacterias van a sobrevivir. En aquellos casos en donde no ocurra eso, entonces esas bacterias se van a morir. Entonces es una plataforma que de forma muy eficiente nos permite hacer una búsqueda muy rápida
de una cantidad muy grande, ¿no?, de moléculas diferentes y que al final pues sí no, nos funcionó. Y entre esos 6.4 millones de moléculas encontramos una cantidad, fueron 8 de hecho, 8 moléculas que tuvieron esa propiedad, ¿no? Entonces aquí abajo en la parte inferior les estoy mostrando un ejemplo de una de esas moléculas que encontramos así, mostrándoles también el tamaño de esas moléculas. Recuerden, el tamaño de la cápside completa son 30 nanómetros de diámetro. Estas moléculas tienen pues alrededor de 1 o 1 nanómetro de longitud. Y aquí, pues estas moléculas son las que en mi analogía, pues se hace referencia a esas piezas rosas y naranjas que cumplen esa función, pues de tener ese contorno o esa propiedad complementaria a esas regiones donde están esas señales físicas que permiten que estas piezas del rompecabezas se unan, ¿sí? Entonces, estos resultados son bastante recientes y bueno, estuvimos muy contentos, nos dio mucho gusto pues haber encontrado a través de esta plataforma pues casos de moléculas que cumplen con estas características. Entonces, hasta ese momento pues ya sabíamos que funcionaba, ¿sí? O sea, que efectivamente esas moléculas interrumpían, ¿no?, el acoplamiento de estas piezas de rompecabezas, pero también pues fuimos más allá y queríamos entender cuál era el mecanismo molecular, ¿sí? O sea, por qué funcionaban, ¿no? Y pues si era acorde a nuestra hipótesis. Entonces hicimos pues una serie de estudios ya teórico-computacionales que tuvo varias fases, ¿no? Entonces, de izquierda a derecha partimos con modelado molecular, en donde tenemos por separado la proteína de cápside, o sea, la pieza del rompecabezas, y por otro lado tenemos este bloqueador o el antiviral, ¿no?, que es en este ejemplo, pues es una fichita ahí naranja, ¿no? O que pues es la molécula o una de las moléculas que identificamos con el sistema in vitro. Entonces hicimos varias fases, ¿no? Entonces, repito, de izquierda a derecha empezamos con el modelado molecular, hicimos dinámica molecular para ver cómo se comportaban estas dos moléculas, la proteína y el antiviral por separado, primero en una solución acuosa en condiciones termodinámicas equivalentes al experimento para determinar pues sus conformaciones, ¿no?, moleculares. Y una vez conociendo eso, entonces pasamos a la siguiente fase, a la derecha, que se conoce como el acoplamiento molecular. Ahora, esta metodología permite predecir en dónde es que se van a pegar, ¿sí? Entonces, digamos que el input, la entrada es la estructura de la proteína, de la CP, y por otro lado la molécula, la estructura del AB, ¿no?, las que encontramos in vitro. Y la herramienta o esta metodología nos va a decir en dónde es que se va a pegar o las regiones más probables en donde se va a pegar. Y una vez que ya encontramos esos complejos, entonces volvimos a hacer dinámica molecular para ver si eran termodinámicamente estables. O sea, una cosa es que sepamos en dónde es más probable que se unan, pero la siguiente pregunta es decir, bueno, ¿y esas uniones son estables? O sea, ¿van a aguantar, digamos, el estar adentro del solvente en un medio acuoso ya con temperatura y presión? Entonces, esa es la intención de hacer esa segunda dinámica molecular. Y una vez que ya hicimos ese análisis, pues llegamos a la parte extrema derecha, que es el análisis molecular, y eso ya tenemos información respecto a cuáles son los complejos, o sea, en dónde se están uniendo estas moléculas, las AB, en la proteína CP, y de todas ellas, cuáles son estables termodinámicamente. Entonces, al final Doctor tenemos ya una Mauricio, descripción. ¿Sí? doctor Mauricio, ¿me escucha? Sí, aquí sí. Excelente su presentación. Tenemos todavía tiempo para su exposición y sesión de preguntas y respuestas. Así Sí. puedo entregarle su diploma. Sin embargo, lo dejo en manos del doctor Juan Luis Morales y una servidora pasa a la siguiente sesión. Me dio mucho gusto que estuviera con nosotros en esta conferencia. Queda Muchas gracias por la abierto el invitación. micrófono y la cámara. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Ya casi Muchas gracias a acababa. usted, doctor. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, entonces para terminar rápidamente, ya estoy casi al final, les comentaba que a partir de una plataforma in vitro pudimos identificar moléculas que tienen la característica o propiedad de poder evitar que estas piezas de rompecabezas se unan y que a través de esta metodología teórico-computacional pudimos generar evidencia respecto a una descripción del mecanismo molecular de acción de estas moléculas que en principio tienen este potencial antiviral. Y cambio de diapositiva y les muestro ya en resumen un ejemplo de una de estos complejos que encontramos en donde pues les muestro la proteína de cápside que marco ahí con la CP con estas moléculas unidas, ¿no?, a su superficie, que están ahí alrededor de toda ella, y una de ellas las marco ahí con la flecha que dice AB. Y las regiones, bueno, y la proteína, o sea, lo que les estoy mostrando es la superficie de la proteína, en donde uso distintos colores. Y básicamente, pues la propuesta inicial, la hipótesis inicial, usando otra vez la analogía, pues es que estas moléculas AB, su modo de acción pues es similar a lo que habíamos esperado, ¿no? Estas piezas rosas y naranjas que se unen en lugares específicos de esta pieza de rompecabezas que van a evitar que pues el rompecabezas completo se forme, ¿no? Y entonces en esa analogía pues estas moléculas AB que se unen en esos lugares específicos de la superficie de la proteína CP pues van a evitar que la cápside completa se llegue a formar. Entonces esa es la primera parte de la plática, y ahora en los últimos 5 minutos les voy a hablar del segundo ejemplo que tiene que ver con bioprospección, específicamente dirigido hacia el SARS-CoV-2. Aquí la idea es algo similar en términos de que estamos buscando moléculas que inhiban la formación de estructuras proteína-proteína. Este proyecto, ¿no?, lo estamos haciendo de forma colaborativa. También es un trabajo multidisciplinario, interinstitucional. Es una alianza estratégica de bioprospección que se formó el año pasado, que está integrado por varios y varias jefes de grupos de investigación de aquí de Monterrey, eh, que los listo aquí a la derecha. Y el objetivo pues es lo que les describo acá. Perdón, la lista de nombres de quienes estamos formando parte de esta alianza está a la izquierda, y a la derecha les muestro algunos de los objetivos, ¿no?, que tenemos planteados en términos de hacer esta bioprospección. En particular, esta idea dirigida hacia el SARS-CoV-2, aquí cambié de diapositiva nuevamente, muestra la intención, ¿no?, de los primeros trabajos que hacemos en esta alianza, que tiene que ver con que, basado en lo que ya sabemos del virus, del SARS-CoV-2, y su ciclo de replicación y sus mecanismos de infección, y toda la evidencia e información estructural que tenemos disponibles, pues buscar compuestos que estén presentes en el ajo que tengan un potencial antiviral. Entonces aquí tenemos dos líneas, una in vitro y otra in silico, y les voy a platicar rápidamente de la segunda, la parte in silico, en donde iniciamos por hacer un screening virtual de un conjunto de moléculas, en muchas de ellas compuestos que se encuentran en el ajo, para tratar de identificar si algunas de ellas tienen ese potencial, ¿no?, antiviral, pensado antiviral como lo que ya les describí en el primer caso. Entonces aquí tuvimos que hacer una selección de qué proteínas estudiar, y las obvias pues son aquellas que requieran que haya una interacción proteína-proteína, y pues ya se sabe muy bien que en el caso del SARS-CoV-2 una de estas interacciones proteína-proteína muy importantes ocurre justo al inicio de la infección, que es el
paso 1 del primer diagrama que les platiqué. Entonces hay una proteína que está inmersa en la envoltura del virus, que es la famosa spike o la proteína S, que tiene que interactuar con una proteína que a su vez está inmersa en la membrana de la célula, que también ya es una muy sonada, que es la ACE2. Entonces esas dos proteínas tienen que interactuar y tienen que formar esa unión proteína-proteína. Entonces de entrada esas dos eran las partes, ¿no?, de los blancos que incluimos en nuestro set de proteínas blanco. Hay otras proteínas que están también relacionadas con otros procesos, sobre todo el paso 2 y el 3, que tiene que ver con la replicación y la expresión de proteínas que están marcadas ya del lado derecho. Entonces, todas esas proteínas que identificamos como claves en todo este proceso de infección o replicación son las que incluimos en nuestro set de proteínas blanco y desarrollamos pues toda una metodología teórico-computacional en paralelo de alto rendimiento para poder hacer estas búsquedas de la forma más eficiente posible. Aquí no voy a entrar en detalles, pero les muestro un mapa, ¿no?, donde se muestran este flujo de información que tiene distintas capas y que permite el hacer muchos ciclos, ¿no?, uno tras otro, y emplearlo al mismo tiempo para una cantidad grande de ligandos y de blancos. Entonces empleamos esta metodología que desarrollamos aquí en el laboratorio para este caso que les platico. Y entonces los resultados se pueden analizar de muchas formas. Aquí les muestro un ejemplo en donde podemos hacernos estas preguntas, por ejemplo, ¿no? Del lado derecho, el preguntarnos cuál de los ligandos o de las drogas que incluimos en nuestro screening tiene una mayor o mejor afinidad por alguno de los blancos, ¿no? Blancos, les recuerdo, son algunas de esas proteínas que les platiqué, ¿no?, que están involucradas en el ingreso del virus a la célula o en las fases de replicación. Y del lado derecho les muestro un ejemplo de otra pregunta que nos podemos hacer, que tiene que ver en cuál sería la especificidad de una cierta droga, de un cierto blanco, por alguno de esos proteínas blanco. Entonces, estos análisis estadísticos que les muestro aquí, que se conocen como heatmaps, en donde se usa un código de colores dependiendo a una métrica dada, permite definir o identificar rápidamente aquellos pares ligando proteína que tienen mayor potencial de estudio, ¿no? Y en este caso el color verde claro es son aquellos casos que tienen pues mayor potencial, ¿no? De forma contraria, los casos que están en color rojo son los que, pues, a partir de estos resultados, uno diría que no tiene mucho caso seguir estudiándolos, ¿sí? Entonces, estas metodologías de análisis estadístico, pues, nos permite identificar rápidamente, digamos, como se dice, una aguja en un pajar, ¿no? Entonces, el pajar son la gran cantidad de datos que se generan, y esa aguja pues son aquellos casos donde es importante o interesante o que tienen potencial para continuar su estudio. Entonces son muy útiles. Y bueno, finalmente aquí les muestro un ejemplo de uno de esos cajitas verdes, ¿no?, que pudimos identificar a través de ese análisis, en donde encontramos uno de esos ligandos, que es uno de esos compuestos del ajo, que de acuerdo a esos resultados, se está uniendo de forma favorable en una región de la proteína spike del SARS-CoV-2 que en principio puede interrumpir o bloquear, ¿no?, o estorbar la unión de esa proteína con la proteína de la célula humana, que es la AC2. Entonces aquí les estoy mostrando con la flecha blanca del lado derecho la localización de esa molécula, ¿no?, ese compuesto del ajo,
en donde se observa que está unida justo en la interfaz entre la molécula roja que está hacia la izquierda, que es la proteína del virus, y hacia la derecha, que es esa proteína gris, que es la célula de humano, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo de un caso en donde podemos encontrar moléculas que tienen esa característica. Regresando a la analogía, pues serían esas piezas rosas o naranjas, ¿no? Y aquí en este caso la pieza del rompecabezas en amarillo sería, por ejemplo, la proteína del virus, ¿no? Entonces, bueno, aquí con esto termino. Este es un segundo ejemplo en donde pues les mostré cómo estas aproximaciones e integraciones in silico e in vitro permiten el avance, la generación de conocimiento y el desarrollo tecnológico y la búsqueda e identificación, descubrimiento de moléculas con propiedades muy particulares, específicas, con aplicaciones pues de gran impacto. Entonces, pues reconozco y agradezco el apoyo de fuentes de financiamiento que han permitido pues hacer todos estos proyectos de investigación, tanto al CIMBESTAB, al CONACYT y a la SEP, a través de varios proyectos aprobados. Y pues finalmente un agradecimiento a miembros de mi grupo de investigación y pues a todas y todos ustedes por haberse quedado hasta ahorita. Muchas gracias. Pues muchas gracias a doctora Mauricio Carrillo Tri del CIMBESTAB, quien el día de hoy en nuestra tercera charla de la mañana, ¿verdad? Nos presenta esta estrategia, ¿no? Interesante para la búsqueda de nuevos fármacos antivirales. Y bueno, estamos abiertos a escuchar sus preguntas, ya sea a viva voz o en el chat, ¿verdad? El doctor al inicio puso sus datos de contacto, si no mal no recuerdo, para, bueno, quienes estén interesados también pudieran contactarlo, ¿verdad? Directamente, dado que esta estrategia molecular, ¿no? Es muy novedosa, ¿no? Y para la generación de nuevos fármacos. Si alguien desea comentar algo, alguna pregunta, con todo gusto le cedo el micrófono. Yo tengo una pregunta, doctor Mauricio. Sí, adelante. En relación, bueno, me queda claro, ¿verdad?, que esta es una simulación por computadora a nivel de una base de datos de moléculas, ¿no? Y precisamente la idea, ¿no?, que usted nos plantea es la búsqueda de bloquear, ¿no?, en este caso la cápside, ¿no?, el bloqueo de la síntesis, ¿no?, de la cápside. Y bueno, el siguiente paso sería la validación eh, pues para ver si es efectiva este compuesto, ¿no? O mezcla de compuestos, ¿no? Quizá. Sí. Bueno, ahí brevemente les mencioné al inicio de esta segunda parte que estamos siguiendo dos proyectos, digamos, dos líneas en paralelo. De la que les hablé, pues es la parte in silico, que fue de los resultados que les mostré. No les platiqué más que les mencioné, pues la parte in vitro, ¿no? Entonces, a la par también estamos haciendo o desarrollando un proyecto en donde la intención también es hacer justo pues la bioprospección a través de un screening, pero in vitro, de, de extractos de ajo, en donde pues la evidencia que tenemos in silico pues apunta a que pues efectivamente en el ajo hay compuestos que pudieran tener esa propiedad de inhibir o evitar la formación de estos complejos proteína-proteína, que en el caso particular del SARS-CoV-2 pues son fundamentales, ¿no?, para la infección.
El último ejemplo que les mostré, pues es esta interacción que se da entre la spike del virus y la AC2 de la célula humana, que es, o sea, sí es clave, ¿no? O sea, si esa interacción o esa complejo proteína-proteína no se forma, en principio el virus pues le costaría mucho más trabajo entrar a la célula, ¿no? Eso quiere decir pues que no podría infectar la célula. Entonces, la evidencia que tenemos teórica, que es la que les mostré, pues sugiere que efectivamente en el ajo, pues sí hay compuestos que tienen esa propiedad. Entonces, en paralelo también estamos siguiendo otro proyecto del cual les mencioné, pero ya durante la plática no les platiqué mucho al respecto, pero pues agradezco la pregunta porque me da oportunidad de dar un poquito más de detalles. Entonces, ahí la idea es estudiar o analizar extractos de ajo de distinta naturaleza de extracción y utilizando inmunoensayos en el laboratorio, pues tratar de identificar cuáles son los compuestos o generar una validación también de si los compuestos que nosotros encontramos in silico pues realmente corresponden a los compuestos del ajo que también muestren esa misma propiedad, pero in vitro, ¿no? Entonces sería como una validación y pues también un complemento de evidencia que entonces ya nos permitiría seguir avanzando en esa idea y la siguiente fase sería la identificación o pues sí, la purificación, digamos, del compuesto, ¿no? O de la serie de compuestos que encontremos. Y como en el caso anterior, ambos, digamos, tendrían que posteriormente eh, ser validados ya in vivo, ¿no? O sea, ya en un organismo completo, para ver si estas propiedades siguen manteniéndose. Porque eso es algo importante, ¿no? Que hay que tener en mente. O sea, no necesariamente porque dentro de la célula o in vitro funcionen, quiere decir que ya en un organismo vivo completo van a seguir funcionando, ¿no? Entonces hay muchos otros factores que obviamente no están contemplados o no están presentes en estos experimentos in vitro, que ya en un organismo vivo pues sí van a estar, ¿no? Entonces, este desarrollo pues tiene forzosamente una serie de fases que van avanzando progresivamente y cada una de ellas pues presenta nuevos retos, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales el desarrollo de fármacos es tan tardado, ¿no? O sea, porque hay que ir avanzando paso a paso y pues están estas cuestiones también ya cuando llegamos a las fases clínicas, por ejemplo, ¿no? Entonces esas a su vez también tienen distintos niveles y fases. Entonces es un proceso pues tardado, en parte por lo que les comento, ¿no? O sea, hay que ir dando pasos, ¿no? Avanzando de forma progresiva para estar seguros de que lo que vamos descubriendo es realmente lo que creemos y que esas propiedades siguen permaneciendo y que siguen siendo relevantes conforme se van incluyendo más y más factores, ¿no? Entonces, básicamente como que ese es el proceso, ¿no? A grandes rasgos. Sí, claro, ¿no? Y aparte, pues yo considero que esta metodología in silico, ¿verdad? Pues ayuda bastante, ¿no? Para la generación de nuevos fármacos, ¿no? Como que sí hace es una estrategia, ¿no? De poder encontrar, bueno, en el caso de productos naturales, ¿no? Que son una serie de compuestos, quizá en una sola especie, 300, 400 compuestos, ¿no? Y que pudieran ser, de una u otra manera, utilizados, ¿verdad? Para la búsqueda de nuevos fármacos. Pues muy interesante. Agradecemos a, al doctor Mauricio por haber aceptado eh, darnos esta charla, ¿verdad? Y bueno, a nombre del doctor Jorge Alberto García Fajardo, director de la subsede Noreste, pues le otorgamos el presente reconocimiento al doctor Mauricio Carrillo Trip por su participación en el primer foro de divulgación de ciencia y tecnología del CIATEC, subsede Noreste,
con la conferencia titulada Identificación biomolecular de compuestos con propiedades farmacológicas, desarrollo biotecnológico de antivirales de nueva generación. Y pues agradecemos mucho tu participación, agradecemos mucho que hayas dado esta charla y para nosotros en CIATEC y bueno, las colaboraciones con Simvestab y demás, ¿verdad? Pues creo yo que es más evidente. Claro que sí. Y pues a nuestros asistentes les agradecemos bastante la permanencia de esta charla y pues invitarlos a la siguiente liga para continuar con la siguiente charla del día de hoy. Doctor Mauricio, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Igualmente, muchas gracias a ti también, Juan Luis, y aquí seguimos. Claro que sí, estamos en contacto. Muy bien, Muchas gracias. hasta luego. Hasta luego.